Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y la primera mano, Carlos, nos llega y nos dice así: Dios les bendiga. Pastor, mi pregunta es, ¿está bien que un cristiano bautizado y servidor les siga diciendo padrinos a quien lo fueron cuando lo bautizaron en la Iglesia Católica? La verdad, si uno se ha convertido al Evangelio y es una nueva criatura, pues eso son cosas del pasado que se dieron por causa de la ignorancia y de la ausencia de Dios en la vida del hombre. No debería. Es más, cuando uno lee el Salmo 16, encuentra la diferencia que debe de darse entre el que cree a Dios y el que no cree, a tal nivel que dice que no se debe tomar ni siquiera en los labios el nombre de sus dioses. Pues yo pienso que aquí no va a ser diferente. Los cristianos no tenemos padrinos, tenemos el único Padre Celestial, Sí, señor. que es el dueño de todo, a quien le debemos todo. Y digo así el único porque inclusive el Evangelio de Mateo en su capítulo 23, el verso 9, dice: no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno solo es vuestro Padre. Wow, interesantísimo. Y en cierta manera, cuando se le llama padrino, viene Sí, un derivado del padre. es un padre sustituto, Exacto. según el concepto, Exacto. que trata de ayudar al individuo en su fe. Sí. Y resulta que ni ellos son cristianos, pues imagínate. Y si yo soy cristiano, yo no quiero saber nada de lo que es el paganismo, la tradición, tanta mentira que le han dado Sí. a la humanidad, que al final lo único que han hecho es hacer que muchas personas se pierdan. Entonces yo creo que no está bien. Una respuesta muy importante, porque aún hoy muchos cristianos siguen utilizando ese término y vea, ahí está la respuesta que da nuestro pastor. Qué bendición de verdad. Hay otra pregunta, hermano Carlos, y nos dicen, ¿será, hermano Carlos, que me puede explicar Hechos capítulo 17, verso 30, que dice así? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, el texto hay dos maneras de verlo. Uno, que es un mandamiento que no está en el decálogo. Dios manda. A mí me llama mucho la atención la postura de algunas corrientes filosóficas que hablan del decálogo y del decálogo. El decálogo del decálogo. Claro. Y no hablan de otros mandamientos como este, por ejemplo. Dios manda. En el decálogo era guardar los mandamientos. Pero aquí Dios manda. Una orden. Diciendo que se arrepientan. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es factible que el hombre a causa del desconocimiento peque, Sí, que es apenas normal. nuestra naturaleza. Eso. Pero Dios en su infinita gracia dice: no voy a tener en cuenta ese comportamiento en la medida que el hombre cumpla este mandamiento. ¿Cuál? Que se arrepienta. Sí, amén. Porque el arrepentimiento es el equivalente a un giro de 180 grados. Representa volverse a Dios. El profeta Isaías decía: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase Adiós. a Dios, el cual tendrá de él misericordia, pues Dios es amplio en perdonar. Sí. El profeta también decía: si te volvieres a mí, está hablando de un giro de 180 grados. Entonces, el arrepentimiento es un mandato de Dios, el cual dice la Biblia
que es para todos los hombres. Sí, es Dios todo habiendo, absoluto, claro, ¿no? es un mandamiento Todo. absoluto, todos. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a poner en práctica ese mandamiento? En segundo lugar, el texto dice la razón por la que debe de arrepentirse. Porque Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar, ¿cierto? Sí, ha establecido un día. Claro, en el cual viene el juicio. Entonces, Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que el pecado da como resultado la condenación. Pero antes de que eso se dé, Dios le brinda la salida al hombre. Pasa por alto esa situación. Exactamente. Y le da una salida que se llama arrepentimiento. Que cuando uno ya mira el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el gran sermón de Pedro, usted recordará que cuando se le acercaron a Pedro para decirle, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque Pedro ha predicado un sermón Extraordinario. y los ha llevado al Calvario. Sepa ciertísimamente que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, vinieron a Pedro y a los apóstoles compungidos de corazón y les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, den un giro de 180 grados. Arrepiéntase, ¿sí? Bautícese, cada uno tome la decisión. No sean bautizados por decisión de papá y mamá. No sean bautizados por decisión de los presuntos padrinos. Sí. Sino que cada individuo entienda su condición y sepa de que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Y en la medida que lo hagan, sus pecados le van a ser perdonados, ellos van a ser llenos del Espíritu Santo, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces la mejor explicación de ese texto es obedecer el mandamiento, consciente que hay un juicio, pero que a pesar de ello hay una oportunidad en Dios, y que esa oportunidad no es para mañana, es hoy. En todo lugar, teniendo en cuenta que esas palabras las dice Pablo desde Atenas. Claro. Imagínese, Atenas, la capital de la filosofía, del pensamiento, del raciocinio y tantas cosas que se habla de esta ciudad, en medio de tanta idolatría también de ese tiempo. En todo lugar, aquí nadie se salva. Nadie. Eso es en todo lugar, no importa el sitio donde Es se decir, encuentre. nadie se salva del llamado. Del llamado, exacto. Eso sí. Del llamado que hace el Señor. Es Claro. para todos, sin importar No, que es que género, yo vivo en un ideología. rinconcito donde solamente veo el sol y el agua Sí. y selva. Bueno, allá le llega el mensaje que le dice Dios le manda. O donde no hay una iglesia, un Sí. lugar. Aquí está escuchando estos micrófonos. Es el mandato. Hágalo allí donde está. ¿Dónde está? Y le tengo noticias. A mí me han escrito personas, me han llamado personas que van por el camino y les llega un ataque del enemigo con el deseo de que ellos atenten contra Sí, su propia vida. quitarse la vida ahí. Y me han llamado desesperados. Yo les he predicado a Cristo. Y ahí en la vía, en el camino, se han arrodillado Amén. y han recibido al Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque la ventaja que tenemos los seres humanos es que cuando acudimos a Dios, Él está ahí. Amén. Él es omnipresente. Omnipresente. Siga. Qué bendición. Pregunta hermano Carlos. Dios los bendiga, mis hermanos. Hermano Carlos, hermano Diego. Una pregunta. La palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? También he leído en Apocalipsis que dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Me podría dar una breve explicación de estos dos pasajes, mi hermano Carlos? Pues simplemente enseña que no hay argumentos para justificarse a sí mismo. Porque si el justo con dificultad, ese término está relacionado con lo que Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Está relacionado con el otro término que dice, fórzalos a entrar por la puerta estrecha. Está relacionado con crucificado juntamente estoy con Cristo. Sí. ¿Ya?
Está relacionado con deje el impío su camino, relacionado con aquel que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y hablo y argumento desde diferentes partes de la Biblia, porque en la Biblia es claro, Dios nos salva, pero yo tengo que hacer mi parte. Claro. En lo que Dios hace no hay problema. El problema está en lo que yo estoy dispuesto a hacer para obtener lo que Dios ya hizo para mí. Él ya lo hizo todo. Exacto. Es nuestra decisión personal. Es el que decidirnos. es la que presenta obstáculos, porque Sí. decimos no puedo dejar esto, no soy capaz de dejar aquello. Siempre tengo metido en mi mente. Yo hablé con un hombre hace algunos años que llegó a la iglesia y al preguntarle su oficio me dijo, mi oficio es ser sicario y a mí me contratan para quitarle la vida a la gente todos los días y todos los días yo hago trabajos. Imagínese usted, todos los días. Y él decía, yo soy un adicto al sicariato. ¿Ah? Sí, si no lo De haces. tal manera que si no lo hago, pues no estoy bien al caer la tarde. Entonces, ahí es donde se presenta el texto. Si el justo, una persona justa, con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer esa gente? Por más allá que se justifiquen diciendo que tienen religión, que tienen credo, que, bueno. Ahora, cuando Apocalipsis habla de los cobardes, se está refiriendo precisamente a esa gente que teniendo la oferta divina, se dejan llevar de la tentación y cometen el pecado. Eso se llama cobardía. El pecado más grande que usted encuentra en la Biblia, según Apocalipsis 21:8, es, pero los cobardes. En segundo lugar, los incrédulos, porque es una cobardía ser incrédulo habiendo tantas pruebas de la existencia y de la obra de Dios a favor de los pecadores. A eso es a lo que se refiere. Sigamos. Muy bien. Hermano Carlos, preguntan, Dios los bendiga. ¿En qué parte de la historia aparece la marca de la bestia? Es decir, ¿los cristianos viviremos ese evento? Déjeme hacerle un recuento. Si usted mira, la marca es una figura que viene desde la época de los esclavos. Marcaban a los esclavos. Para ¿Ya? poderlos identificar a quién pertenecían, ¿cierto? Exactamente. Y que no fueran vendidos Que no a fueran otros. vendidos a otro. Hasta nuestros días llega la marca en el ganado, en las bestias, Sí. para que a alguien, amigo del ajeno, no se los lleve y después diga, no, es que era parecido. Exacto, sí. Resulta que cuando uno va a la Biblia, entonces encuentra que para Dios salvarle la vida a los primogénitos, hizo que existiera una marca en las casas. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, señor. Según dice el Éxodo capítulo 12 y capítulo 13. Luego aparece una marca en el libro de Ezequiel capítulo 9. Cuando se da la muerte a los culpables, la orden es ir a marcar a aquellas personas que son halladas dignas de vivir. Sí. ¿Sí? Luego en la Biblia aparece una marca con la cual el Señor identifica a los que son suyos. ¿Ya? Que es precisamente el Espíritu Santo. Amén. En la vida del creyente. Sí. En una parte dice que son las arras de nuestra herencia. ¿Cierto? Y Pablo escribiendo a los Gálatas, él les dice que nadie me cause molestia porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, en la semana 70 o el periodo llamado Gran Tribulación, Dios organiza un equipo el cual va a evangelizar a todos los israelitas. Y por eso toma de las tribus de Israel, de cada tribu 12,000,
a los cuales le coloca un sello que los hace inmune a los ataques del sistema satánico de su tiempo, a fin de que ellos cumplan la misión de llevar el evangelio a todos sus conciudadanos. Sí. Es ahí entonces donde aparece la marca en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis de la bestia, verso 18, que es 666. Esa marca identifica a aquellos que han pactado con el sistema satánico. Porque sin ese código nadie podrá comprar ni vender. ¿Ya? Sí. Cosa que hace tiempo viene dándose de alguna manera. Había un hermano, por ejemplo, que tenía un taller de calzado y quiso abrir un mercado en almacenes de cadena y le pidieron código de barras. Si no tienes código de barras no puedes vender. ¿Está claro? Tremendo. Entonces es una estrategia que está haciendo carrera, que en el momento no afecta a la salvación de nadie porque la gracia todavía está vigente, la obra de Cristo todavía salva. Amén. Pero que ha venido haciendo carrera lentamente, como dice Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice, ya está en acción. El misterio de la iniquidad, que está relacionado con la manera desbordada del pecado, pero también con las estrategias políticas, económicas, religiosas, sociales, que van haciendo de alguna manera huella en la humanidad, a fin de que cuando la iglesia se vaya y entre en acción el misterio de la iniquidad a plenitud, a las personas no se les haga difícil. ¿Ya? Están adaptadas. Están adaptados. Y yo se lo digo porque hay un libro que titula Cuando el dinero falla. Fue del siglo pasado, no sé si ustedes lo leerían. Hay otro libro que llama God, Israel y el Anticristo. Y hay otro libro que llama La Odisea del Futuro. Tuve la oportunidad de leerlos. Y hay otro libro que titula El maravilloso mundo del mañana, que también lo leí. En los cuales, desde el siglo pasado, mostraban los avances, entre comillas, que cuando uno mira todo aquello a la luz de la Biblia, descubre que es la profecía cumpliéndose de manera progresiva, a fin de que cuando se haga ley, entonces a los humanos digan, venga, pero ¿cuál es el problema? Es algo de aceptación. Exacto. Entonces yo fui a una iglesia en Estados Unidos y me llamó la atención que el desfile de todos los niños de escuela dominical iban con la bandera de la inclusión. Y era una iglesia. Durante el evento, en pleno culto, yo llamo a la directora. Le digo, usted sí sabe lo que representa esa escenografía, ese uniforme que le has puesto o que les has exigido a los niños. Me dijo, no, yo no le veo ningún problema. O sea, ya lo ve como algo normal. Exactamente. Esa es la estrategia del diablo. Sí. A través de la publicidad, ir haciendo que a la gente todo se le vuelva normal, para que cuando la iglesia se vaya y usted se quede, vaya al éxito o al costo o a cualquiera almacén de cadena de gran superficie y no pueda vender su producto, ¿qué es lo que dice? Ni comprar un producto. Exacto. Venga, vea, sí, está muy bien, nos interesa mucho que sea nuestro cliente, pero tienes que tener un código. ¿Y cuál es el código? El 666. ¿Y cómo hago? Vaya allí a que le coloquen
le lean el iris, por ejemplo. Sí. Sí, vaya a tal parte y allí le van a orientar al Y respecto. como ya es algo general, ya es algo Ya que es- lleva años ¿A implementado. quién se le hace difícil Exacto. aceptar registrar al niño, por ejemplo? Ujú. ¿A quién se le hace difícil aceptar sacar su cédula? Y que hoy todas las plataformas, exacto, como usted dicen, facilitan todo el trabajo. Todo. Hoy en día que los pagos electrónicos, que las Todo. billeteras virtuales, Todo. que venga, me va a pagar por Nequi, Por que me va a ejemplo. pagar por Daviplata. Ahí está el código, escanelo, Claro. tal cosa, esto y lo otro. Ya están. Usted llega al restaurante y Exacto. ya no le dice le ofrezco, no, Ujú. ahí está el Ahí está código. el código. Exacto. Está la carta. Facilitando todo, normalizando todo, preparando el terreno, y como decía Claro, usted, preparando para el que terreno. la gente se habitúe. Exacto. Y cuando llegue el momento, no se le haga difícil. Sí. Y vendan su alma a Satanás. Claro, y no sea algo implementado de una, sino que ya tiene su trabajo. Alguien dirá, ¿el 666 está ahora funcionando? La respuesta es sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no es una imposición Ujú. y que no tiene efectos eternos. Exacto. Porque la gracia de Dios está vigente. Porque el Espíritu Santo todavía se siente en la vida del hombre. Amén. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Pero después de que la iglesia se vaya Sí, señor. y Satanás tome el control de esto, las cosas van a ser a otro precio. Claro. Por eso sálvese hoy. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo que le detiene. Amén. El Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo en este atardecer de la gracia. Amén. Que nos haga inmune a todas aquellas estrategias del mal. En la medida que tengamos la capacidad por la iluminación del Espíritu Santo a establecer las diferencias acerca de lo que tiene efectos eternos y lo que no tiene. Amén. Así que el llamado es hoy, querido oyente. Bueno, nos pregunta el hermano Carlos. Hermano Carlos, por favor me explica Lucas capítulo 17, verso 34 al 37. Dice así: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hay dos corrientes de pensamiento y yo quiero planteárselas. ¿Está claro? Ujú. Una, y yo lo escuché predicar en la iglesia, que estaba relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Que el día que el Señor venga a levantar su iglesia, el matrimonio donde el uno es creyente y el otro no, pues que el que es creyente se va y el otro se queda. Que hay una pareja o un par de creyentes en una azotea. El Señor viene, el que está bien con Dios se va y el que no está bien, pues se queda. Sí. Esa es una Sí, corriente. una corriente. La otra corriente es que está relacionado con el pueblo de Israel. Sí. Profecía que nada tiene que ver con la iglesia. Ujú. Esas son las dos. Ahora les digo con cuál me identifico yo. Ujú. Me identifico que es una enseñanza o una profecía que está relacionada directamente para el pueblo israelita. Porque cuando ese fenómeno se dé, ya la iglesia no No estará. estará. Eso es. Perfecto, hermano Carlos. Pero usted es libre de pensar. Y si se le genera interrogantes, pues investigue, pregunte, porque es importante aclararle a nuestra audiencia que este espacio solo tiene una filosofía, y es tratar de ayudar a la gente en el conocimiento de las cosas sagradas y sobre todo generar inquietud para que aprendamos a investigar, a cuestionar y una vez hecho un análisis profundo, después de recibir información de diferentes vertientes,
usted esté en capacidad de fijar una posición acorde a nuestros principios cristianos. Amén, hermano Carlos. Pregunta, mi pastor, Dios lo bendiga, ¿en un ayuno se puede tomar agua? Sí. Yo conozco casos de personas que toman agua en un ayuno. Lo normal es que no se dé. En mi caso personal, hablo yo, he consumido agua cuando me toca dar una enseñanza, porque a veces pues a uno se le seca la garganta, claro, y le colocan un vasito de agua ahí. Pero mientras yo no participe de ninguna actividad que tenga que ver de manejo del público, pues yo no consumo agua. Es un ayuno. Pero si alguien la consume, pues tampoco es un pecado. Es otra pregunta que va muy relacionada, obviamente. Dice, pastor, desde Chile. Bueno, un saludo para nuestro hermano allí en Chile. Pregunta, uno como inconverso, es un inconverso, un saludo para el amigo, ¿puede ayunar desde su casa metido en oración? Si es inconverso, para que su ayuno sea acepto delante de Dios, requiere dar un giro de 180 grados a su vida. ¿Por qué? Porque los ayunos, como las oraciones, como las ofrendas, como todo lo que hagamos para Dios, debe partir de un principio que se llama conversión. Sí. Yo puedo hacer muchas cosas sin ser cristiano, pero no me traen resultados eternos. ¿Sí? Yo fui pastor en una iglesia donde había una familia completa que era inconversa y todos los sábados iban a diezmar. Sí. Sí, golpeaban a la puerta, se les abría. Pastores, que venimos a traer los diezmos. Eran inconversos. Un día los senté y les dije, venga, es muy importante lo que ustedes están haciendo y por dar sus diezmos, pues Dios los bendice en lo económico. Pero la idea aquí es que más que una bendición material, ustedes tengan la bendición eterna. Claro. Y para ello ustedes deben de creer al Evangelio, deben de convertirse de sus malos caminos, deben de ser discipulados, deben de bautizarse y ser llenos del Espíritu Santo y perseverar en Cristo para que todas estas cosas bonitas que están haciendo ahora tengan sentido. Afortunadamente Dios me dio esa bendición de bautizar a toda esa familia. Gloria a Dios. Sí, excepto uno de ellos que no sé si ya se habrá bautizado. Entonces aquí Dios escucha la oración de un inconverso. San Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero sí. Porque la oración del impío es abominación a Jehová. Cuando multipliquéis vuestras oraciones, yo no oiré. Isaías capítulo 1. Entonces, ¿cómo es posible que Dios escuche mi oración? Cuando hago su voluntad. Cuando me convierto de mis malos caminos, cuando estoy en paz con mi prójimo, cuando fueres a la casa del Señor a llevar tu ofrenda y al llegar allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve y reconcíliate con tu hermano para que tu ofrenda sea acepta. Su oración y mi oración van a ser aceptadas delante de Dios cuando hayamos aprendido a perdonar al prójimo. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Entonces, si yo no soy convertido al Evangelio, ¿Dios escucha mi oración? La respuesta es clara. No. A menos que haya un arrepentimiento, una conversión. Usted puede hacer la oración, pero si no hay conversión, pues nada va a pasar en su vida. Esa oración va a tener efectos en su vida, aquí, y eternos, en la medida que usted aprenda a creer a Dios, como dice las Sagradas Escrituras. ¿Y qué podemos decir, hermano Carlos, de Cornelio
que dice que sus oraciones fueron aceptas, llegaron ante la presencia. No, subieron para memoria, Para memoria. pero no producen un efecto eterno en él. Ujú. Prueba de eso es que Dios le dice, venga, eso está bien, Sí. pero a usted le toca convertirse. le falta algo. Ujú. Claro. ¿Qué era qué? Arrepentirse y bautizarse. Vaya y busque entonces Exactamente. a Pedro. Muy interesante. Sí, señor. Hermano Carlos, todos aquellos antes de la gracia, del Antiguo Testamento, patriarcas, los que se mencionan, José, David, Daniel, ¿son salvos? Claro. Léalo en el capítulo 11, los 2 últimos versículos de la carta a los Hebreos. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos habla de los héroes de la fe, de los santos del Antiguo Testamento, a los cuales hace alusión el escritor para motivar a la iglesia del Nuevo Testamento, que fueron los dispersos después de la muerte de Esteban, a que perseveraran en Dios conscientes de que había una recompensa. Los 2 últimos versículos dice que aquellos santos del Antiguo Testamento, aunque recibieron buen testimonio, no recibieron lo que ellos merecían por su vida de fe, sino que Dios, proveyendo algunas cosas mejores para nosotros, dice que no se dio la perfección de ellos a fin de que no fuesen perfeccionados aparte. Estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento. Sí, exacto. Ellos son salvos. Ujú. Pues imagínate que de Abraham se dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Jesús hace memoria de ello diciendo que hablaba de la resurrección. Cuando la Biblia habla, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le está diciendo, soy la resurrección. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi piel se deshiciere, con toda mi carne voy a ver a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Está hablando de la resurrección. Cuando el salmista en su capítulo 17 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Está hablando de la Resurrección. Es decir, que tanto el cristiano fiel que parte hoy con el Señor, como el patriarca, Antiguo Testamento, están esperando la resurrección. la resurrección. Ahí está, sí señor. Mano Carlos, pregunta. Y no cualquiera, Ah, no. la primera. La primera resurrección. Porque hay 2. Sí, señor. Una para vida, otra para muerte. Exacto. Eso es lo que dice Daniel. Sí, señor. Y muchos de los que duran en el polvo de la tierra, capítulo 12, se levantarán unos para vida eterna. Exacto. Ahí está relacionado todos los que vamos a participar de la primera resurrección si estamos en el sepulcro. Amén. O si estamos todavía en este cuerpo, participaremos de la transformación. Transformación. Sí, señor. Pregunta, hermano Carlos. Dios lo bendiga, mi hermano. Según lo que dice el versículo de Hechos, capítulo 12, y en Apocalipsis 3:12, ¿el Señor Jesucristo revelará un nuevo nombre? Le agradezco su respuesta, mi hermano. Hechos. Entonces dice, Hechos 4:12, dice así. A Hechos 4:12. Sí, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay Sí. salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Apocalipsis, capítulo 4, verso 12, dice, si es 4, sí. Apocalipsis 3:12, perdón. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Entonces se pregunta, ¿acaso va a haber un nuevo nombre de nuestro Dios, el cual será revelado? No. El nombre del cual hace mención la Biblia es el nombre del Señor Jesús, que es el nombre nuevo de Dios. Porque el nombre de Dios simplemente viene de la palabra luz. Cuando usted estudia de dónde viene la palabra Dios, dice que viene de la palabra luz. El nombre de Dios, el invisible, el impronunciable, es luz, que equivale a Dios. Pero cuando Dios se revela a los humanos como hombre,
Entonces tiene un nombre de hombre, Sí. que tiene un significado, según capítulo 1, verso 22 del Evangelio según San Mateo, verso 21. Llamará su nombre Jesús, y explica la razón, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Siga. O sea, es el mismo nombre. Perfecto. Mano Carlos, ¿qué opina usted de la siguiente afirmación que se utiliza? Tus oraciones no van a ser escuchadas porque no diezmas, ya que no estás viviendo por fe. No sabe que no entiendo bien la Sí, pregunta. o sea, ¿qué opina usted cuando una persona dice que la oración de una persona que no diezma no es escuchada por Dios porque no está viviendo por fe, porque no ha diezmado? Ah, ya le entendí. O sea, para que Dios me escuche, yo debo de diezmar. Hay gente que dice eso, exacto. Es un juicio que no le compete a ningún pastor. Ujú. Quienes utilizan esa estrategia para manipular a los Manipulación. creyentes Ujú. están haciendo una interpretación equivocada de las Sagradas Escrituras. Dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el diezmar es una doctrina Sí. complementaria, Ujú. ¿sí? Y en la Iglesia creemos que diezmar es un deber cristiano. Exacto. Pero ningún pastor puede decir que Dios solo oye a los que diezman y no oye a los que no diezman. Ujú. Porque eso me suena a mí a la teología de la prosperidad. Sí. Sí, señor. Hacer un trueque con Dios. Si tú das dinero, yo te escucho. Ujú. Y con Dios no funciona así. Ujú. Los cristianos damos a Dios por gratitud, Exacto. no para que Dios nos dé. Y es una manera de probar a Dios. Exacto. Él mismo lo dice, probadme en esto y abrir las Entonces ventanas de aquí los lo que cielos. las personas deben de entender es que nada de lo que recibimos de Dios es por lo que yo hago, Exacto. sino porque Él es generoso y nos da en abundancia. Y yo debo dar a Dios de lo que Dios me da sin estar esperando a cambio nada. Pero cuando yo le digo a la persona, diezme para que Dios lo escuche, entonces ya le estoy diciendo, haga un trueque con Dios. Y con Dios no es así. Con Dios todo se recibe por gracia. Y de ahí para allá, mi deber va a ser en razón a la expresión de la gratitud que yo tengo por los favores recibidos. Es algo que es íntimamente entre usted y Dios, algo de su relación personal con Dios. Y bueno, es Por un eso deber. en la iglesia no se le pide el nombre al que diezma, Exacto. ni el sobre, ni cuánto, Exacto. ni Ni el pastor está ahí No, mirando no. quién lo hace, quién no Yo lo soy hace. pastor de la iglesia en el Boyacá Real. Exacto. Yo no sé quién diezma o quién no diezma, porque es que esa no es la misión del Esa pastor. no es. Nuestra misión es predicar el evangelio. Exactamente. Ujú. Así es. Si Dios cuida de los lirios del campo y los viste, si Dios cuida de las aves del cielo y les da el sustento, si Dios cuida de las bestias del campo, si Dios cuida de los bueyes, no cuidará de los predicadores del evangelio. Así es. No, los predicadores del evangelio debemos dedicarnos a predicar el evangelio. Y lo demás, Dios proveerá. Amén, así es, hermano Carlos. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga, hermano Carlos, hermano Diego. Hermano, te pregunto una cosa. Una persona me hizo una pregunta acerca de cuántos Jacobos hay en la Biblia. Porque las personas católicas dicen que el Jacobo que la Biblia muestra en Mateo capítulo 13:55 no es el hermano de Jesús, sino hijo de Zebedeo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuántos Jacobos hay? Dios le bendiga. Hay muchos Jacobos, hay muchos Juanes, hay muchos Judas, hay muchos Santiagos. Pues es que eso, ¿cómo decirle? Eso es como si preguntaran hoy, ¿cuántos Carlos hay? ¿O cuántos Diegos hay? Sí. Entonces, el Jacobo que menciona San Mateo, capítulo 13, verso 53, es el mismo Jacobo que menciona Pablo en la carta a los Gálatas, cuando fue a Jerusalén para asesorarse acerca de la doctrina, pues no quería estar predicando una cosa diferente. Dice, no encontré a ninguno de los apóstoles
sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, una cosa es el apóstol llamado Jacobo y otra cosa es Jacobo, el hermano del Señor. Las corrientes que quieren hacer ver que el Jacobo de San Mateo 13:53 no era el hermano de Jesús, es porque ellos están afectados por la teología dogmática que dice que María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Que Jesús fue único en esa familia y que en consecuencia María es virgen. Pero eso es una perversión del evangelio, porque se le está cambiando el sentido de la realidad. Sí. José se casó con María porque vio que era una niña buena y como hombre quería tener un buen hogar. Que otras cosas, en esa cultura, el ser madre era una honra. Sí. Y el hombre poder engendrar era un privilegio. Uno no entiende por qué la religión trata de satanizar la familia por sacar adelante un concepto netamente pagano. Vea, Jesús tuvo más hermanos. Sí. San Juan capítulo 2. Lea, después de la fiesta, dice textualmente la Biblia, que fueron a Cafarnaúm él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Había diferencia entre hermanos y discípulos. San Juan capítulo 7. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y los hermanos de Jesús le dijeron: ve a la fiesta y haz tus milagros para que tus discípulos o apóstoles crean en ti, porque ni aun sus hermanos creían en Jesús. Leas 1 Corintios capítulo 9. Solo Bernabé y yo no tenemos derecho de traer una hermana por esposa, como todos los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Habla de apóstoles, de los hermanos del Señor y también de Pedro. Lea San Mateo capítulo 1, del verso 18 en adelante. Les recomiendo que lea los últimos 3 versículos que dice textualmente: y José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si habla del primogénito es porque hay otros después. ¿Quiénes eran? Jacobo, José, Simón y Judas. Exacto. Un Judas que es el escritor que aparece de la carta. Judas, el hermano del Señor. Ese no es Judas el Iscariote, porque Judas el Iscariote se suicidó. Sí. Había un hermano de Jesús llamado Judas, que viene de una palabra raíz que es Judá. Entonces trataban de llevar esa secuencia. Eran los nombres populares de... Exacto. Sí. Como hoy Michael. Y que, exactamente. No, y que para aquel tiempo era muy común el nombre de la persona acorde a su región. No, sí. Y había un significado también. Claro. Hoy en día le ponen cualquier nombre a la persona sin investigar qué significa. Simón el cananita era de Canaán. En ese orden de ideas. Entonces, Jacobos hay muchos. Hay muchos Jacobos. Judas hay muchos. Carlos hay muchos. Diegos hay muchos. Pero el pastor Carlos Hoyos, solo hay uno. De Boyacá Real, solo hay uno. Hay otros pastores de nuestra iglesia que llaman Carlos Hoyos, pero no son pastores en el Boyacá Real. Amén. Son pastores en otro lugar. Así es. Mano Carlos, preguntan: el Señor les bendiga. Mi pregunta es: en algunas iglesias o congregaciones se está acostumbrando a predicar sin corbata y sin chaqueta, solo con
polera o solo con camisa. ¿Qué es polera? Polera, ¿Será como un moño? la polera creo que es esta, algo así, ¿cierto? Polo, se usa de un deporte, sí. se usa de un deporte. Creo que es manga corta y con que se vea acá botoncito. Polera o solo camisa, ya camisa. Una camiseta Cuello y camisa solamente. ¿Por qué es tan importante la vestimenta? ¿O me puede explicar acerca de la vestimenta? ¿Está bien que se haga así? No es pecado que yo predique con camisa de manga corta y sin corbata. No es pecado que yo predique con un buzo cuello tortuga. Eso no es pecado. Lo que pasa es que las personas sí deben de alguna manera de dar honor a lo que hacen. ¿Sí? Entonces, si van a las monarquías, pues usted no ve un rey descachalandrado por ahí. Si va a las pescaderías, usted ve a estos señores que venden pescado bien uniformados. Sí. Si va a las peluquerías, encuentra a los peluqueros bien uniformados. ¿Por qué un predicador del evangelio no debe de tener esto que de alguna manera da la imagen y de alguna forma muestra lo que representamos? Si vas al orden sacerdotal hebreo, que eran los que hacían el culto, ofrecían el sacrificio, vas a mirar la vestimenta. Hoy la iglesia, en cualquier parte del mundo, pues se caracteriza por usar una vestimenta elegante, haciendo de alguna manera honor a lo que representan como pastores. Pero que si es pecado, no. En el tiempo del pueblo israelita, la iglesia del primer siglo, no había corbata. ¿Ya? Eran túnicas. Entonces yo creo que aquí más que todo es un fenómeno cultural, y en ese campo cultural muestra que las personas que desempeñan una actividad importante tienen una manera especial de presentarse, y la forma de hacerlo ver es a través de la vestimenta. Amén, ahí está. Muy bien. Mano Carlos, nos preguntan, Dios los bendiga. ¿Son tan amables y me pueden explicar Proverbios capítulo 3, versículo 9 sobre las primicias? ¿Las primicias solamente fueron en el tiempo de la ley o también es para este tiempo de la gracia? Muchas gracias por la respuesta. Dios los bendiga. En el orden bíblico, vale la pena aclararles que las primicias comienzan desde el Antiguo Testamento y que estaba relacionado con el fruto del campo o la cría de los animales. Todo lo que era primero se le llevaba al sacerdote. Era para ayuda de su manutención. En el Nuevo Testamento no aparece la palabra primicias hablando acerca de algo relacionado al fruto de la tierra o a la cría de sus ganados, etc. Pero dentro de la iglesia, el cristianismo lo ha tomado como una buena práctica que trae como resultado a quien lo hace la bendición de Dios. Pues al final leemos: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y Dios ama al dador alegre. Hay una connotación con relación a las primicias que tiene ya un trasfondo espiritual, y que en el pueblo de Israel era una ceremonia como el Pentecostés. Pero que cuando se mira desde el campo netamente espiritual,
estaba relacionado con la primera cosecha de convertidos, según el primer sermón de Pedro. Entonces, hoy se enseña en la iglesia, porque todo lo que cree la iglesia y lo que predica la iglesia en muchas de sus prácticas tienen raíces en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Ya? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el equivalente a un árbol. Ujú. El Antiguo Testamento la raíz, el Nuevo Testamento el árbol que da sus frutos. Se complementan mutuamente. Exactamente. Nadie puede predicar el Nuevo Testamento sin tener en cuenta el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, cuando hablamos de dar, partimos de las prácticas que vienen desde Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Cuando hablamos de arrepentimiento, partimos de las prácticas del arrepentimiento que menciona la Biblia desde el Génesis y hace su recorrido a lo largo de toda la Biblia. Cuando hablamos de los pecados, partimos del Antiguo Testamento y vamos hasta el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Dios, partimos del Antiguo Testamento y vamos hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia practica lo que la Biblia dice, cuyas raíces están desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Amén. Manejado de diferentes figuras. En el tiempo de Abraham, el diezmo fue una expresión de gratitud. De gratitud. En el tiempo de Moisés fue una expresión de ley. Ujú. En el tiempo de la gracia fue un deber según el pensamiento de Jesús, como aparece en el capítulo 23, verso 23 del Evangelio de Mateo. Y como una expresión de gratitud a Dios, según Primera de Corintios capítulo 9, cuando Pablo hace la defensa, o el recorderis que le hace el escritor a los hebreos, a la iglesia salva por gracias, según el capítulo 7 de la carta a los hebreos. Pero sigue siendo el mismo diezmo desde el antiguo hasta el nuevo. Mismo, Ujú. en diferentes tiempos. Las personas deben de entender que cuando se habla de votos, ofrendas, primicias, diezmos, estamos haciendo alusión a las prácticas buenas del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios a lo largo de toda la Y historia. de ese sistema financiero de Dios, ¿no? Es el plan Ujú. financiero de Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo doy primicias hoy? Bueno, los que están en el campo siembran su cultivo de maíz. Las primeras mazorcas son primicias. Que es muy bonito. Nos tocó vivir esa etapa tan hermosa. Es muy bueno. Y el creyente lo hace con gratitud y Dios lo bendice. Sí. Y la obra de Dios se sostiene. Ujú. ¿Cómo funcionan las primicias en la ciudad? Lo primero que Dios me da a través de mi trabajo. Si soy comerciante, la primera venta del año. Si soy asalariado, el primer salario del día. Si soy un tendero, el primer producto que vendí. Esas son las primicias. Así funciona.